Bueno, bienvenidos a la segunda clase de demografía. Esta es la última clase teórica de la materia, así que con esto cerramos. Bueno, la clase pasada vimos lo que es la demografía, que es el estudio de las poblaciones humanas, y estudia determinantes y consecuencias sobre su estructura y dinámica poblacional. La clase pasada vimos muchas cosas relacionadas a la estructura de la población, el tamaño poblacional, la composición por edad y sexo, las pirámides poblacionales, y lo que vamos a ver esta clase son aspectos sobre la dinámica de las poblaciones, o sea, cómo esa estructura va cambiando a lo largo del tiempo. Para esto se suele utilizar el crecimiento poblacional, entre otras cosas, que está dado por la fecundidad, la mortalidad y las migraciones. Bueno, por ejemplo, acá vamos a ver algunos puntos que toma la demografía. Por ejemplo, en este gráfico, vemos acá cómo la población humana está dividida proporcionalmente en estos rectángulos, que lo que muestra el tamaño del rectángulo es qué cantidad de población tiene cada país que está representado en ese rectángulo. Con los distintos colores vemos los distintos continentes. Tenemos Asia, África, Sudamérica, Norteamérica, Europa. Entonces lo que podemos ver es que, por un lado, la proporción más grande de población la tiene Asia, y dentro de Asia los que tienen más población son China e India. Bueno, ¿qué otras preguntas te podés hacer acerca de la demografía? Por ejemplo, ¿los países más poblados tienen la mayor cantidad de nacimientos? O sea, China e India, que son los países que más población tienen, ¿son los que más nacimientos tienen por año? ¿Cuál es el país más poblado? ¿Cambian las poblaciones a lo largo del tiempo? ¿Cómo comparar las poblaciones en distintos países o regiones del mundo? Bueno, hay muchos planteos que nos podemos hacer dentro de la demografía que se van a analizar con elementos de la demografía dinámica. Bueno, este gráfico lo que nos muestra es cómo varía la población mundial a lo largo del tiempo. En el eje X, como vemos, tenemos desde 1820 hasta el 2019. Y en el eje Y tenemos cuántos miles de millones habitantes hay. Podemos ver que en 1820 la población mundial era de 1.000 millones de habitantes, mientras que en 2019 la población mundial aumentó a casi 8.000 millones de habitantes. Podemos ver cómo acá el crecimiento poblacional fue menor y cómo este crecimiento se disparó después de 1950. También lo que vemos, como en el gráfico anterior, es que la población mundial está más que nada representada en la población de Asia, que son los que tienen la mayor cantidad de individuos. Bueno, ¿de qué manera varía el tamaño poblacional? O sea, ¿cómo es que va variando esta cantidad de individuos que hay en la población? ¿Aumenta porque aumentan los nacimientos? ¿O es porque disminuye la mortalidad? Y la población en un determinado lugar específico, ¿aumenta porque aumentan las migraciones o no? Entonces, todas estas cosas las tenemos que ver mediante, como dijimos, la dinámica poblacional, el crecimiento poblacional, y viendo estos indicadores específicos. Bueno, como dijimos, uno de estos es la fecundidad. La fecundidad lo que hace es relacionar el número de niños nacidos vivos a la cantidad de mujeres que hay en un determinado lugar. Estudia la reproducción intergeneracional. Bueno, cuando hablamos de fecundidad no es lo mismo que hablar de fertilidad. Fertilidad es la capacidad que tiene una mujer de tener hijos, mientras que fecundidad es esto, la cantidad de niños nacidos vivos en consideración a la cantidad de mujeres que hay. Bueno, la fecundidad es diferencial por edad, ya que si bien por un lado tenemos que las mujeres no somos activas, capaces de tener hijos a lo largo de todas nuestras vidas, sino que es alrededor entre los
15 y 50 años más o menos. Y además puede cambiar dependiendo de la población en la que estés, la fecundidad a lo largo de los rangos etarios. Por ejemplo, en una población desarrollada, la mayoría de las mujeres reproductivas son entre 30 y 45 años, por ejemplo, mientras que no tanto en adolescentes. Y en poblaciones por ahí de un nivel socioeconómico menor o menos desarrollados, la fecundidad está más dada en mujeres jóvenes y adolescentes. Entonces, la fecundidad se ve afectada por numerosos factores, debido a cambios socioculturales en la vida de las mujeres. Varió cuando la mujer fue incorporada a la actividad productiva, o la mayor permanencia en su educación, cambios en los modos de vida, elección de parejas, métodos anticonceptivos y abortos. Y bueno, como les acabo de decir, también en el grado de desarrollo del país. Bueno, existen muchos índices para medir la fecundidad. Los más utilizados son la tasa de natalidad y la tasa general de fecundidad. La tasa de natalidad lo que hace es indicar el número de nacimientos vivos por cada 1000 habitantes durante un año. Bueno, acá lo pusimos por 1000 habitantes, pero hay veces que la tasa de natalidad se considera en cuanto a 100 habitantes. 1000 habitantes es lo más usado, pero puede ser otra cantidad, perdón, otra constante. Y la tasa general de fecundidad es el número de nacimientos vivos por cada 1000 mujeres entre las edades reproductivas, que son entre 15 y 45 años durante un año. Entonces, lo que hace la tasa de natalidad lo relativiza al total de la población, mientras que la tasa general de fecundidad lo relativiza a la cantidad de mujeres en edad reproductiva. Bueno, acá nos vamos un poco más a lo que es cómo afecta la fecundidad a la población, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que esta fecundidad influye directamente en la estructura etaria de la población. Esto lo que estamos hablando es como vimos la clase pasada con las pirámides poblacionales, si una población es una población vieja o una población joven. A medida que disminuye la fecundidad, la población se va envejeciendo, ya que hay menor proporción de jóvenes en la población. En estos gráficos, lo que vemos en el gráfico de la izquierda es la tasa de fertilidad, de fecundidad, perdón, en Argentina, en azul, en Sudamérica y en Latinoamérica, en rojo y verde. Lo que vemos que entre 1950 y el 2000, la tasa de fecundidad en Argentina era menor que en Sudamérica y en Latinoamérica, pero alrededor de los 2000 se fueron asemejando. Y lo que vemos también es que a medida que pasó el tiempo, esta tasa disminuyó un montón, encontrándose en el 2025 se predice que se va a estabilizar, como que esta tasa no va a seguir disminuyendo, sino que va a permanecer estable. Lo que vemos con esta curva azul, este círculo azul, es las predicciones. Es como el intervalo de confianza, el 95% incluye este círculo, de las predicciones al futuro, entre 2025 y 2100. Entonces, como vimos acá, la tasa de fecundidad fue bajando, y lo que vemos en este gráfico es la pirámide poblacional de Argentina, donde vemos que la base de la pirámide se está estrechando. O sea, se ve relacionado el aumento en la tasa de fecundidad con la pirámide que se está haciendo más estrecha en la base. Bueno, en estos mapas, perdón, lo que podemos ver es
la tasa de natalidad a nivel global en 1960 y en 2015. Lo que vemos con colores más claros son tasas de natalidad más bajas y con colores más oscuros las tasas más altas. Es muy claro cómo en países desarrollados como Estados Unidos, Europa, Australia, la tasa de natalidad es menor, mientras que en países poco desarrollados como en África, la tasa de natalidad es mayor. Vemos que a medida que pasó el tiempo, esta tasa de natalidad disminuyó en casi todo el mundo, pero también podemos ver que en África no cambió tanto, o sea, se mantienen tasas de natalidades muy altas, relacionado a lo poco desarrollado que están los países. Bueno, como dijimos, otra de las medidas para medir el crecimiento poblacional es la mortalidad. La mortalidad se define como se refiere a la cantidad de muertes sucedidas dentro de una población. Y se utiliza como indicador del nivel, muchas veces como indicador del nivel de salud de una población, dado que no siempre se conoce, se registra la morbilidad, y es escaso el desarrollo de indicadores directos o positivos de salud. ¿Qué es la morbilidad? Se refiere a los males, enfermedades, lesiones y discapacidades dentro de una población. Entonces, como muchas veces no tenemos registro de la morbilidad en una población, se suele utilizar también las tasas de mortalidad para ver el nivel de salud dentro de esta población. Y esto, la incidencia de muertes puede revelar muchos detalles acerca del nivel de vida y la atención médica dentro de una población. Bueno, la mortalidad es diferencial por edad. Esto quiere decir que no es tan posible que mueras, o sea, la probabilidad de morir depende de la edad de la persona. La probabilidad de muerte es alta en el primer año de vida, disminuye en la infancia hasta la juventud, a valores muy bajos, y luego comienza a subir de manera permanente hasta los últimos años de vida. Esto lo vamos a ver ahora en un grafiquito también. Bueno, y en el gráfico lo que podemos ver es el nivel de mortalidad en toda la población del mundo. Es la media del número de muertes por 1 millón de habitantes. Lo que vemos es que bajó mucho a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, de 1950 hasta el 2020, disminuyó, viene en descenso constante. Y en la segunda parte del gráfico lo que vemos son predicciones de cómo va a ser la mortalidad desde el 2020 en adelante. Esto también está hecho en un intervalo, las líneas punteadas es un intervalo de 95% de confianza, y hay otro intervalo de 80%. Y las líneas grises lo que representan son posibles trayectorias posibles. Y lo que vemos es que va a empezar a aumentar esta mortalidad. Posiblemente se deba a que la población va a disminuir, entonces la mayor cantidad de personas en la población van a ser adultas, entonces va a registrarse una mayor mortalidad. Bueno, las medidas de mortalidad, los índices más utilizados son los que mostramos acá. La tasa bruta de mortalidad general, la tasa de mortalidad específica por edad o la esperanza de vida. La tasa bruta de mortalidad general es el número de muertes por cada 1000 habitantes durante un año determinado. Mientras que la de mortalidad específica por edad es el número de muertes para grupos de edades específicas por cada 1000 habitantes. O sea, es lo mismo una tasa de la otra, solo que en la de abajo dividimos por grupos de edades específicas. De esta manera es como podemos estudiar la tasa de mortalidad infantil, o la tasa de mortalidad en adultos, o la tasa de mortalidad en un periodo que querramos estudiar.
Y la esperanza de vida es un estimador del número promedio de años de vida adicionales que una persona podría esperar vivir si las tasas de mortalidad se mantienen constantes. La esperanza de vida más utilizada es la esperanza de vida al nacer, que quiere decir cuánto se espera que un niño al nacer viva durante toda su vida, si las tasas de mortalidad se mantienen, las tasas de mortalidad específicas por edad se mantienen constantes. Bueno, en este gráfico lo que vemos, es la tasa de mortalidad específica por edad. Como les decía, no es lo mismo la probabilidad de morir a lo largo de la edad de una persona. Lo que vemos es que en el nacimiento, en el primer año de vida, la tasa es alta y esta tasa va disminuyendo en la juventud y vuelve a crecer a medida de que sos un adulto joven, o sea, a medida de que se es adulto. Esta tasa crece y después se puede llegar a estabilizar en ancianos. O sea, se ve cómo se va estabilizando un poco. Y lo que vemos en este gráfico de la derecha es la cantidad de muertes en niños de hasta 5 años de edad por 1000 habitantes, por cada 1000 habitantes, por cada 1000 niños, ¿no? Y es una muestra de la mortalidad infantil. Lo que vemos es, a lo largo del tiempo también, podemos ver que la mortalidad infantil fue disminuyendo a lo largo del tiempo a medida que pasaron los años. Podemos ver acá, como vimos con la tasa de fecundidad, que Argentina presentaba antes una tasa menor de mortalidad con respecto a Sudamérica y Latinoamérica de mortalidad infantil, pero que alrededor de los 2000 se fueron haciendo cada vez más parecidas y se proyecta que estas tasas sean iguales y que se mantenga estables a partir del 2025. Esto demuestra que en el resto de Latinoamérica y Sudamérica hubo una mejora en la calidad de vida, ya que en Argentina también, ¿no? Pero que además la de Sudamérica y Latinoamérica se asemejó más a la de Argentina. Bueno, lo que podemos ver en este gráfico es, como ya lo dijimos, que la mortalidad difiere, la tasa de mortalidad, según los grupos de edades. Lo que podemos ver acá son tasa de mortalidad en adolescentes, pero lo divide en dos grupos este gráfico. Primero, entre 10 a 14 años, la primera barra, después nos muestra la mortalidad entre 15 y 19 años de edad, y la tercera barra lo que hace es sumar a todos, o sea, de 10 a 19 años de edad. Entonces, lo que podemos ver en todos los gráficos, bueno, cada color representa a una región del mundo, con distintos niveles de ingresos, ¿no? Tenemos a África con ingresos bajos, a Europa con ingresos medios, o bueno, acá divide, ¿no?, entre países con ingresos más altos y con ingresos menos altos. Pero vemos que la tendencia siempre es la misma, que en adolescentes la mayor tasa de mortalidad está dada entre los 15 y los 19 años, y es menor entre los 10 y los 14 años. Y vemos que en países poco desarrollados como los de África, esta tasa es bastante alta. Después también en Latinoamérica, en Medio Oriente o en el sudeste asiático, y es baja en los países con altos ingresos. Bueno, la esperanza de vida. La esperanza de vida suele ser distinta entre
personas de sexo femenino y personas de sexo masculino. Y siempre suele ser mayor en personas de sexo femenino. Acá podemos ver cómo la esperanza de vida fue variando a través de los años. Esto es a nivel global, ¿no? Mujeres y hombres, sexo femenino y masculino, a nivel global. Vemos cómo aumentó, o sea, en ambos sexos aumentó, y se espera que siga aumentando, ¿no? Perdón, porque esto es hasta ahora, y donde vemos los colores son las predicciones que se hacen para el futuro. Bueno, acá lo teníamos a nivel global, y acá tenemos en Argentina, en Sudamérica y en Latinoamérica, como veníamos viendo en los otros gráficos. Entonces, a escala regional vemos también que la esperanza de vida, tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica y Sudamérica, fue aumentando, y se proyecta también un aumento un poco más estable, ¿no? No un aumento tan grande. Bueno, y en este gráfico se grafican ambos sexos juntos. Y se puede ver, bueno, a ver, hoy en día la esperanza de vida de las mujeres está en 80 años más o menos, y de los hombres en 72 años. Y acá se grafica los dos sexos juntos, y está la esperanza de vida en 75 años más o menos. Bueno, los años potenciales de vida perdidos es otra medida que se utiliza para medir la mortalidad o cómo afectan la mortalidad en la población. Es un indicador de muerte temprana. Para su cálculo se considera a las muertes en menores de 70 años, claro, porque es como la cantidad de años de vida que se perdió en personas que por su esperanza de vida no deberían haber muerto. O sea, porque la esperanza de vida más o menos está alrededor de los 70 años. Esto se calcula en general para cada 100.000 habitantes, representa el número de años potenciales de vida perdido por cada 100.000 habitantes. Se puede calcular tanto en general como tipo cantidad de años perdidos a nivel anual en el mundo o en una región, o se puede calcular para enfermedades específicas, cuántos son los años potenciales de vida perdido para el cáncer, para problemas, para enfermedades cardiopulmonares, HIV, etc. Entonces, en este gráfico lo que podemos ver es la cantidad de años potenciales de vida perdidos para gente que tiene cáncer, o sea, por cáncer, perdón, por enfermedad, por cáncer, según los distintos niveles socioeconómicos de la sociedad. Entonces, lo que podemos ver en primera instancia es que los de menor nivel socioeconómico les afecta más la enfermedad. Entonces pierden más años de vida por la enfermedad. Mientras que si tenés un nivel socioeconómico alto, se pierde menos. También lo que podemos ver es cómo, qué tipos de cáncer afectan más a la población. O sea, qué tipos de cáncer le sacan más años de vida a la población. Y vemos que el que más afecta es el cáncer de pulmón. Esto lo que no quiere decir es que el cáncer de pulmón sea el cáncer más mortal, sino que cada 100.000 habitantes es el cáncer que más años de vida quita. Esto posiblemente se deba a que es el cáncer más frecuente en las poblaciones. Bueno, y una cosa para aclarar es que este gráfico funciona para este tipo de poblaciones, que acá dice que es para blancos no latinos y es de la población de Estados Unidos. O sea, este es un gráfico que representa a la población de Estados Unidos blanca no latina. Bueno,
Otro de las actividades que afecta a el crecimiento poblacional son las migraciones. La migración es el movimiento geográfico de personas a través de una frontera específica con fines de establecer una residencia permanente o semipermanente. Cuando se habla de migraciones, se habla tanto de inmigraciones, que son las personas nacidas en otro lugar que entran al país, y de emigraciones, que son las personas nacidas en el país que se van a otro lugar. Y como decíamos acá, con una residencia permanente o semipermanente. Bueno, cuando hablamos de inmigración y emigración, se usa para denominar los movimientos entre países, y si no, cuando se habla dentro de un mismo país, se habla de migración hacia y migración desde. No se suele usar los términos inmigración y emigración. Bueno, las medidas de migración más utilizadas son la tasa de emigración, que es el número de emigrantes que abandonan las áreas de donde provienen por cada 1000 habitantes de esta misma área, durante un periodo determinado. Y la tasa de inmigración, que es lo mismo, es el número de inmigrantes que llegan a un destino por cada 1000 habitantes en ese destino en un año determinado o en un periodo determinado. Y la tasa neta de migración es el número de inmigrantes menos el número de emigrantes. O sea, es la cantidad de gente que llega menos la que se va. Es la tasa neta de migración, que puede ser tanto positiva como negativa. Bueno, en estos gráficos lo que vemos es los inmigrantes, las migraciones en Argentina, en el año 2000 y en el año 2010. Y lo que vemos son la cantidad de inmigrantes y de emigrantes que tenemos en el país. Lo que podemos ver es que en este lado tenemos los inmigrantes, que acá están, o sea, si la barra aumenta para este lado tenemos a los inmigrantes, y si aumenta para este lado tenemos a los emigrantes. Podemos ver que en el 2000 los inmigrantes eran mayoritariamente de Paraguay, Bolivia, Italia y Chile, y que los emigrantes, o sea, las personas que se iban del país, se iban a Estados Unidos, a España, Paraguay, Chile. Lo que podemos ver en los dos gráficos es que somos un país más receptor, o sea, que recibe muchos inmigrantes. Y en el segundo gráfico, en el de 2010, vemos que tanto los inmigrantes como los emigrantes aumentaron, pero que aumentaron ciertos tipos de inmigrantes y emigrantes. Por ejemplo, aumentó la migración de paraguayos, de bolivianos, y aumentó, pero disminuyó, por ejemplo, la inmigración, o sea, la cantidad de inmigrantes de Italia o de España, o sea, los italianos o españoles, porque italianos y españoles vinieron desde las grandes migraciones hace un tiempo, y por ahí ya esas personas, muchas fallecieron. Por ejemplo, en el 2000 la cantidad de inmigrantes españoles era de 130.000, mientras que en el 2010 la cantidad de inmigrantes españoles es de 94.000. O sea, disminuyó. Pero esto no quiere decir que los españoles se fueron, sino que posiblemente murieron y no es que llegaron más inmigrantes. Y vemos que sí aumentó la emigración hacia España y, bueno, hacia Estados Unidos también. Bueno, en este mapita es muy lindo y lo que podemos ver es el origen del stock migratorio en Argentina. Esto quiere decir el origen de los inmigrantes que hubo en Argentina, pero es el stock migratorio, o sea, es en términos acumulativos, digamos.
Y este mapa, creo que era del 2013, no está el año. Bueno, y lo que podemos ver es que gran parte de los inmigrantes argentinos son de Sudamérica, muchos de Paraguay, de Bolivia, de Perú, de Chile, y después tenemos los componentes europeos, donde está España, Italia y Polonia, y también una gran inmigración de China. Bueno, y en este otro mapa, lo que podemos ver es cómo son los porcentajes de inmigración en la población. Esto quiere decir cuáles son los países que reciben más cantidad de inmigrantes. Con colores claritos vemos los que reciben menos cantidad de inmigrantes, y con colores, con colores más amarillos, y con colores más azules los que reciben más cantidad de inmigrantes. Podemos ver cómo Estados Unidos, Canadá, Alaska son receptores, Australia también, mientras que México, Brasil, China son al contrario, reciben menos cantidad de inmigrantes y también tienen mucha cantidad de emigrantes. Es un lindo mapa para ver a dónde van las personas, ¿no? Como que todas las inmigraciones van direccionadas hacia cierto lugar. Bueno, entonces ya vimos lo que son la natalidad, la mortalidad y las migraciones. Con estos factores armamos el crecimiento poblacional. El crecimiento poblacional se calcula como, esta se llama la ecuación compensatoria. Se calcula como la cantidad de nacimientos menos la cantidad de muertes más las inmigraciones, acá le falta una I, ahora se lo agrego, menos las emigraciones. Entonces, el crecimiento poblacional total se expresa con valores absolutos, pero si lo queremos relacionar con una población inicial, se tendrá el crecimiento poblacional proporcional para el periodo. O sea, podemos hablar de, en este año la población creció tanto, o podemos decir cómo varió la población, cómo fue el crecimiento poblacional desde el 2000 a 2010. Bueno, y en esta tabla lo que podemos ver es como una tabla resumen de todo en Argentina. Tenemos las tasas de cambio poblacional, las tasas de mortalidad, de fertilidad, de migraciones, a lo largo de todos estos periodos. De periodos entre 5 años, desde 1950 hasta el 2100, porque algo que se usa mucho en demografía es no solo estudiar lo que va pasando, sino tener proyecciones de qué es lo que va a pasar. Que son proyecciones, obviamente no se puede asegurar qué es lo que va a pasar. Bueno, la tasa anual de crecimiento es un indicador que indica cómo está creciendo una población en un año, en general. Y se relaciona relaciona el valor absoluto del crecimiento con la población estimada a mitad del periodo y se divide por los años del mismo. Se tendrá la tasa anual media de crecimiento. Lo que se ve es como se obtiene un valor que, si este valor es positivo, indica que la población está creciendo, o sea, que está aumentando el tamaño poblacional. Si este valor es 0, indica que la población está estacionaria, o sea, ni aumenta ni disminuye. Y si el valor es negativo, indica que la población está decreciendo. Pero puede crecer o decrecer a distintas aceleraciones. Entonces, lo que vemos acá, este gráfico es como los que venimos viendo de Argentina, Latinoamérica y Sudamérica. Vemos que desde 1950 al 2020, la tasa anual de crecimiento está disminuyendo, sigue creciendo. Esto no quiere decir que la población no esté aumentando, pero está aumentando a otra velocidad.
y se proyecta que para el 2050 la población ya pase a estar en un crecimiento cero, o sea que se estabilice, y a partir de este momento la población empiece a decrecer. Bueno, y esto podemos, o sea, lo que está hablando es de que la población va a empezar a envejecer también, ¿no? Porque si no crece, quiere decir que están disminuyendo los nacimientos, etc. Bueno, acá está justamente lo que acabamos de decir, cómo los nacimientos y las muertes son factores que modelan el crecimiento poblacional. Lo que podemos ver es las tasas de natalidad y de mortalidad en el gráfico de la izquierda, y esto es a nivel global cada 1000 habitantes. Y en el de la derecha lo que vemos es el número de nacimientos, o sea, la cantidad de nacimientos y la cantidad de muertes. O sea, en este vemos una tasa y en este vemos el número. Lo que vemos es que desde 1950 hasta el 2020 la tasa de natalidad va disminuyendo bastante. La tasa de mortalidad se mantiene más o menos constante y se proyecta que la tasa de mortalidad en determinado momento aumente a partir del 2060, 50 y pico, y que la tasa de natalidad siga disminuyendo. Y lo que vemos por otro lado es que la cantidad de nacimientos creció un poco a partir de 1950 al 75, pero después se mantuvo constante y se planea que disminuya. Entonces, sabemos que la población mundial está aumentando, pero los nacimientos se mantienen constantes. Esto indica, o sea, tiene coherencia que entonces la tasa de natalidad esté disminuyendo, porque la tasa de natalidad era cantidad de nacimientos dividido la población mundial. Entonces, si la población aumenta y los nacimientos se mantienen constantes, la tasa disminuye. Bueno, ahora cambiando un poco de tema, hablamos de todos los factores que afectan al crecimiento poblacional, pero la demografía no solo estudia esto, sino que estudia muchísimas cosas más, y una de estas cosas que estudia es los hogares y la familia. Y sobre todo lo que ve es cómo están compuestos estos hogares y estas familias. Ya que son, bueno, las unidades básicas dentro de las que vive la mayoría de las personas. Y esto está muy estudiado, toda la información se obtiene a partir de los censos, ¿no? Bueno, las tendencias en cuanto al número, el tipo y la composición de los hogares son de importancia para los sociólogos, planificadores, funcionarios encargados de formular políticas públicas, entre otros. Por ejemplo, acá tenemos que los servicios municipales se proveen a viviendas y no a individuos. Sí, al igual que las asignaciones y demás. Otros arreglos de vivencia incluyen el desamparo, arreglos por grupos tales como dormitorios universitarios, hogares de cuidado, así como instituciones tales como unidades psiquiátricas y cárceles. Claro, no estamos hablando de personas, sino de viviendas. Bueno, ¿y cuáles son los indicadores que se utilizan para estudiar a los hogares y las familias? Se utiliza, los más utilizados son el tamaño promedio del hogar, que es el número de personas que viven en hogares dividido el total de hogares. Entonces tenemos ahí el tamaño medio de un hogar, o sea, cuál es el promedio de personas que viven en un hogar. Entonces es una medida para hogar. Para familia, lo primero que tenemos que plantearnos es cuál es la definición de familia, debido a que
no es tan obvia cuál es la definición de familia. Para Argentina se define como un grupo de personas, se define familia a un grupo de personas unidas por relaciones de filiación o de pareja, o sea, hijos o pareja, que se reconocen como tal y tienen entre sí derechos y obligaciones. O sea, en Argentina se considera familia a las parejas y los hijos. Y las medidas que se usan para caracterizar a familias son, por ejemplo, familias en matrimonio. Entonces, esta se define como el número de familias compuestas por parejas casadas sobre el total de hogares compuestos por familias. También puede definirse como, otra medida utilizada es la familia de padre único, que se define como número de familias de padre único sobre el total de hogares compuestos por familias. Y así hay muchas otras medidas que se pueden utilizar. Bueno, en Argentina, lo que estamos viendo en esta diapo es el número de miembros de los hogares. En este gráfico lo que vemos es a lo largo del tiempo. Bueno, no hay información para todos los años, pero podemos ver que en 1970 el número promedio de miembros en un hogar era de 3.8, después aumentó 3.9 más o menos, y en 2010, que es el último dato que se tiene, que estaba en esta página por lo menos, el número promedio de miembros por hogar es de 3.3 personas. Y lo que se ve en esta barra es cuál es el porcentaje de personas que viven en hogares de un miembro, que es el 18%, de 2 a 3 miembros el 42%, de 4 a 5 miembros el 29%, y de más de 6 miembros el 11%. Esto lo podemos ver también en distintos países del mundo. Por ejemplo, en Afganistán, todo para el 2010, el número promedio de personas por hogar es de 8 personas, siendo acá en la barra se puede ver cómo el mayor porcentaje de casas tiene más de 6 miembros. El 17% tiene entre 4 y 5, el 6% tiene entre 2 y 3, y no sé, si quedan algunos que tengan un solo miembro. Mientras que en Finlandia, o sea, acá vemos la diferencia entre países subdesarrollados de países desarrollados. La mayor cantidad de casas tienen 2.1, o sea, el número promedio de personas por casa es de 2.1. Y tenemos que el mayor porcentaje, el 44%, tiene entre 2 y 3 miembros, el 41% un solo miembro, y más de 6 miembros tiene solo el 2% de la población, de la población de casas. Bueno, y en este gráfico podemos ver a nivel global, o sea, en todo el mundo, cuántos son la cantidad de personas por casas según el país. El color más clarito es menos de 3, después tenemos entre 3 y 4, entre 4 y 5, y el color más oscuro, 6 o más. Podemos ver que 6 o más es casi todo en África, algunos países de Asia también. Y bueno, lo mismo que casi todo, como los países en desarrollados tienen la menor cantidad de personas por casa, los países subdesarrollados la mayor, y los países en vía de desarrollo por ahí un valor intermedio. Bueno, entonces, estamos viendo que la demografía, además de abarcar el crecimiento poblacional, abarca también lo que son hogares y viviendas, y abarca un montón de cosas más. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico donde se analiza la cantidad de casos confirmados por COVID diarias.
en distintos países del mundo. A través del tiempo, ¿no? O sea, acá este gráfico empieza en 21 de mayo y termina el 24 de octubre. Vemos cómo los casos confirmados de COVID son muy altos en Estados Unidos, como en India los casos fueron aumentando. Sí, India es el rosita. Como en Brasil también se mantuvo muy alto, pero ahora están bajando. Como en Argentina también tenemos un aumento bastante grande, acá hubo un pico y después se estabilizó. Y podemos ver muchas cosas. En esta página sobre COVID hay un montón de información, no solo la cantidad de casos diarios, la cantidad de muertes, cómo fue variando esta a través del tiempo, proyecciones, o sea, tenemos un montón de información. Entonces, esto es como que sería aplicación en salud. Entonces tenemos crecimiento poblacional, hogar y familia, salud. También podemos aplicar la demografía a energía. O sea, cuáles son las fuentes de energía más utilizadas a nivel global, de energía primaria. Entonces, lo que vemos acá es que, bueno, en este gráfico vemos desde 1800 hasta el 2019. Primero lo que vemos es que se consume mucha más energía, ¿no? Porque se ve que la energía consumida en 1800 era muy baja y en 2019 es muy alta. Pero a la vez podemos ver cuáles son las fuentes de energía. Que en 1800 lo que se utilizaba era energía tradicional de biomasa, leña o ese tipo de energía. Después podemos ver cómo fue el petróleo haciendo lugar a la energía, también el gas, la energía nuclear, y tenemos las energías más sustentables como la energía solar, la eólica y demás. Y vemos que son las menos utilizadas. Incluso hasta el día de hoy se puede esperar que esas proyecciones vayan aumentando y vayan disminuyendo las energías no renovables. Y bueno, acá tenemos otra aplicación que es a nivel de igualdad de género o desigualdad de género o algo así. En este gráfico lo que vemos es la proporción, el porcentaje de tierras, de propiedades que son dueños los hombres o las mujeres. O sea, en el eje Y vemos la proporción de hombres que son propietarios de tierras, y en el eje X la proporción de mujeres que son propietarias solas de tierra. Y lo que vemos es que en general los mayores porcentajes los tienen los hombres. Y con colores están divididos según la zona. El celestito verde es en Asia, el violeta es en África, Norteamérica en rojo y Sudamérica en bordó. Pero vemos, por ejemplo, en Nigeria el 30% son de hombres, mientras que el 5% es de mujeres. En Uganda el 40% es de hombres de sexo masculino y el 10% es de sexo femenino. Acá vemos, esta es la línea de iguales porcentajes, ¿no? O sea, todo lo que está por encima de la línea punteada indica que hay más proporción de propietarios hombres que mujeres, y lo que está por debajo indica que al contrario, que hay más proporción de propietarios mujeres que hombres. Que esto lo vemos solo en Comoros, no sé dónde queda, donde el 32% es de mujeres y el 12% de hombres, se me fue,
y en Camboya, que tienen iguales proporciones. Pero bueno, acá están otras aplicaciones que tenemos. Por último, esta es la última aplicación que pusimos para que tengan una idea, pero hay millones, o sea, les recomiendo que a los que les interesa un poco lo que estuvimos viendo en esta clase, les podemos pasar estas páginas para que vean los gráficos que hay sobre todo lo que quieran saber sobre las poblaciones humanas. Bueno, y este gráfico es también más sobre lo que sería cambio climático o afecciones. Bueno, esta es la emisión global de dióxido de carbono según los transportes. Entonces tenemos según aviones, según autobuses, camiones. Entonces podemos ver cómo las emisiones de dióxido de carbono son muy altas, fueron en aumento entre el 2000 y el 2020 y se planea un descenso, o sea, porque hasta acá es lo que está pasando, pero esto es proyección, se planea un descenso de las mismas. Bueno, se puede ver cómo la mayor cantidad de emisiones está dada por los autos comunes, pasajeros. Y bueno, y cómo se planea que todas disminuyan. Entonces, esta es otra de las cuestiones que podemos ver con demografía. Bueno, esto ya cerrando la clase de hoy, les quiero comentar que esta clase se sube con una guía de ejercicios, que son 2 ejercicios para que piensen, como para que empiecen a estudiar sobre demografía, pensando, haciendo algunos gráficos y demás. Y además tenemos el TP obligatorio, que es en grupo, que ya está subido a la consigna, y que para este TP vamos a usar la página del Redatam, que les vamos a subir un video explicatorio para que aprendan a usarla. Bueno, los dejo, espero que les haya entretenido un poco la demografía y nos vemos la próxima.